fundamental es esa. En una sala de rayos X se apaga la luz y no pasa nada. Se apaga el equipo y ya no pasa más nada. Con la radioactividad siempre tenemos que tener cuidado de que no haya ningún derrame sobre los lugares donde apoyamos las cosas, se usan guantes y se usan otro tipo de elementos de protección radiológica. ¿Por qué? Porque la radioactividad no la podemos apagar. ¿Y cuáles son las no ionizantes? O sea, aquellas que, si bien nos van a servir en medicina para obtener imágenes, no van a interactuar con los átomos de nuestro cuerpo, no los van a ionizar, o sea, a arrancarle electrones, y por lo tanto no nos van a ocasionar daños. Son las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, el láser y la resonancia magnética. Esencialmente esas son las que utilizamos. Hay otras, cámaras térmicas, todo, pero no nos metamos en cosas tan específicas. Y después las ondas de sonido. Por esa razón, tanto la ecografía como la resonancia se pueden utilizar, por ejemplo, durante el embarazo con un paciente. ¿Por qué? Porque no corremos riesgo de ionizar los átomos del feto. Bueno, vamos a ver un poquito cómo utilizamos estas radiaciones ionizantes. Piensen ustedes que la radioactividad y los rayos X se descubrieron con diferencia de un año. O sea que prácticamente a fines de estaba pensando en utilizarlos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. ¿Qué sucedió? Que rápidamente se advirtieron los beneficios, se podían obtener buenas imágenes, se podía obtener energía, pero había riesgos ocultos. Había riesgos ocultos, en el caso, por ejemplo, de la bomba atómica, que no fue tan oculto, pero también en el uso inadecuado en medicina, tanto para el paciente como para el médico que las utilizaba. Por lo tanto, fue necesario que se analizaran los dos problemas. La seguridad pasó a ser un tema importante cuando empezaron a notarse una cantidad de incidentes y accidentes en el uso de ambos tipos de radiaciones. ¿Qué equipos conocemos nosotros entonces que utilicen solamente rayos X? O sea, ahora sí nos vamos a olvidar de la radioactividad. Bueno, pues está la radiología convencional, la mamografía, la densitometría, los arcos en C, que se utilizan muchas veces para distintos tipos de intervenciones guiadas, los equipos de hemodinamia, que son arcos en C súper desarrollados y sofisticados, pero la esencia es más o menos la misma, y la tomografía computada. Tanto los arcos en C como los equipos de hemodinamia sirven para las dos cosas, diagnóstico y tratamiento. Y también se hacen algunos procedimientos quirúrgicos guiados por tomografía computada. Todos estos sistemas antiguamente utilizaban placas, films, y uno tenía que revelarlo y así se obtenía la imagen. Eso pasaba con la radiología y con la mamografía. Más adelante, todos estos sistemas se digitalizaron, un poco basándose en los algoritmos para digitalizar de los equipos de tomografía que empezaban a aparecer, y actualmente todos los equipos
estos son digitales en su mayoría. De todas maneras, en nuestro país sucede que hay un alto porcentaje todavía de equipos que utilizan film, que se llaman analógicos. Hay muchos equipos de radiología y muchos equipos de mamografía todavía instalados en el país que requieren de revelar película. Se tiende a que eso desaparezca porque ya casi no se consiguen los líquidos de revelado apropiados y no hay repuestos para las máquinas que revelan esos films. Entonces, todos estos problemas hacen que el país tienda a digitalizar todos los equipos o a comprar equipos digitales directos. Los equipos que utilizan elementos radiactivos son en medicina nuclear, la cámara gamma, el SPECT, el PET y el PET-CT, la radioterapia con cobalto y la braquiterapia, donde se colocan pastillas radioactivas in situ en la lesión, se las deja o se las quita, depende que sea de alta tasa o baja tasa de dosis, y de esta manera se obtiene el tratamiento. Los aceleradores que se utilizan para el tratamiento del cáncer no son equipos que utilicen material radioactivo. Lo que hacen es acelerar muy rápido partículas como los electrones, los neutrones. Esas partículas muy aceleradas, muy energéticas, impactan sobre la lesión tumoral y se conforman, se les da la forma a la salida de ese haz para que sea lo más cercano al tumor para no lesionar los tejidos circundantes. Pero ¿qué pasa con el acelerador? El acelerador es un equipo que, si bien no es un equipo de rayos X, yo lo apago y no tengo más radiación en el ambiente. En cambio, cuando utilizo una bomba de cobalto, ahí sí tengo que cerrar la bomba porque tengo la pastilla de cobalto. ¿Se dan cuenta? La bomba de cobalto y el acelerador se utilizan para el tratamiento del cáncer. La bomba de cobalto utiliza radioactividad y el acelerador, en cambio, es un aparato que, tal como todos los demás equipos de rayos X, se enciende y se apaga. Bueno, y acá tenemos las no ionizantes, ultrasonografía, Doppler y resonancia magnética. Dijimos que las radiaciones tenían riesgo. Bueno, ¿cuál es el riesgo de acuerdo al estudio que yo voy a realizar? Fíjense ustedes que en este esquemita, donde tenemos un degradé de colores, tenemos en verde la radiología dental y la radiología convencional. En el límite está la mamografía, en el límite entre el verde y el amarillo. ¿Por qué? Porque la mamografía requiere de una técnica especial donde yo necesito utilizar más radiación por las características anatómicas y tisulares de la mama. Luego tenemos la radiología digital. Fíjense ustedes que yo tengo en verde la convencional y en amarillo la radiología digital. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en los sistemas. Todo lo digital es nuevo. ¿Eso qué ha producido? Ha producido un uso de la radiología digital por personal no del todo capacitado. Y por lo tanto, lo que se observó desde los organismos internacionales que realizan un monitoreo de las dosis que todas estas radiaciones entregan, ese monitoreo demostró que la radiología digital, por desconocimiento en su uso, porque es más fácil y entonces se toman más imágenes de las que corresponde, producían mayor cantidad de dosis en el paciente. En el borde estamos en la tomografía computada, entre el amarillo y el rojo.
La tomografía computada, ahora hay equipos modernos, rápidos, que entregan menor cantidad de dosis, pero es la técnica que, por el uso indebido que se hace de ella, produce la mayor cantidad de dosis colectiva en los pacientes. Está probado, y es un trabajo que ha hecho el ICRP, que es el Instituto Internacional que controla la protección radiológica, que más del 50% de las tomografías no están debidamente indicadas. Pueden ser reemplazadas por técnicas de menor dosis, como puede ser una radiología convencional. Por lo tanto, el exceso en el uso de la tomografía computada la ha vuelto una de las técnicas más peligrosas que más hay que atender en este momento con respecto al paciente. Ninguna de las técnicas de tomografía computada hacia abajo implica que, digamos, ocasiona para el médico o para el técnico radiólogo que trabaja con ellas un riesgo importante. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos la persona que efectúa el disparo, o sea, el técnico radiólogo, no está en el lugar donde la radiación se emite, ahí queda solo el paciente. Y en el caso de algunos procedimientos en seriografía, que es un tipo de rayos X que se entrega continuamente, se hacen a veces algunas maniobras, el médico necesita estar en la sala, pero utiliza los materiales de protección. Y en todos los casos, la dosis más importante la recibe el paciente, no el médico. La última técnica, la que está en rojo, es la radiología intervencionista. En este caso estamos en técnicas que utilizan arcos en C y equipos de hemodinamia. Está toda el área cardiológica y de hemodinamia, que en general utiliza equipos muy sofisticados, y ya vienen de fábrica con toda una cantidad de elementos para proteger al médico cardiólogo, hemodinamista, y después está el arco en C, que es más sencillo, es como una C donde el tubo está en un extremo y el detector en el otro, y el arco en C se utiliza en traumatología, en nefrología, en urología, bueno, en casi todas las se utiliza para pasar catéteres, o sea, tiene un montón de usos, y son equipos mucho más sencillos, y en estos dos casos, hemodinamia y radiología intervencionista, el verdadero, la persona a la que hay que cuidar por sobre todo es el médico y el personal que se encuentra en el quirófano. Todos sabemos que la mayoría, y a nosotros nos ha pasado, nos hemos beneficiado en algún momento de algún tipo de exposición a la radiación. Pero últimamente se ha abierto un tema de debate en los organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Energía Atómica, donde por el exceso de estudios que a veces se realizan sin tener la debida justificación, bueno, se abrió la discusión de que todo estudio radiológico debe tener la debida justificación cuando se le indica a un paciente. Y a partir de eso han aparecido un montón de guías donde
aparece la patología que se quiere diagnosticar, que se presume, y el tipo de estudio más recomendado. Hay guías argentinas, hay guías norteamericanas, inglesas, francesas, bueno, todos los países, los organismos internacionales, en general todos han redactado guías. Las guías son obviamente muy parecidas, se actualizan a medida que va cambiando la tecnología y hace que, sobre todo los médicos que tienen cierta inexperiencia o en las salas de guardias o de emergencia, donde a veces surgen una cantidad de dudas, se pueda indicar el estudio correcto y así ayudar a que el paciente reciba menor dosis a lo largo de su vida. Lamentablemente no son muy utilizadas estas guías, pero siempre se recomiendan. El intervencionismo y la hemodinamia son tal vez los más nuevos de todas estas técnicas y obviamente, como estaba en el cuadrito ese de colores, son las que mayor dosis entregan. En los años 90 empezaron a aparecer radiolesiones por intervencionismo. Ustedes pueden ver acá estas lesiones. Estas son quemaduras por radiación. Las quemaduras por radiación tienen un problema, no aparecen inmediatamente. Aparecen a los 15 días, al mes, pueden aparecer al año, pueden aparecer a los 5 años. Estas quemaduras son muy complicadas de sanar. ¿Por qué? Porque es como que el tejido se sigue quemando, hagamos lo que hagamos. Por lo tanto, es muy importante cuando a los pacientes se los somete a un tipo de intervención utilizando rayos X que se extiende más allá del tiempo recomendable o habitual porque hubo complicaciones, es importante que el paciente sepa que tiene que recurrir, ni bien le aparezca o si le aparece algún tipo de lesión, picazón, molestia, enrojecimiento, tiene que acudir a un servicio de dermatología. Porque muchas veces esto se confunde con que una quemadura solar, la picadura de un insecto, y es tiempo valioso que se pierde. Antes del intervencionismo, estas lesiones solo aparecían en radioterapia. ¿Qué pasó? A partir de los 90 empezaron a aparecer después de intervenciones de este tipo, donde se utilizaba arcoenseo de hemodinamia. Y entonces todos los organismos internacionales empezaron a preocuparse seriamente y a hacer importantes campañas para que este tipo de lesiones no se produjeran o por lo menos se tuviera la precaución de dirigir correctamente al paciente si nos habíamos pasado en los tiempos de exposición. Se incorporaron nuevos requisitos, nuevas directivas, se hicieron estudios. Acá tienen ustedes diferentes informes de seguridad, las normas de seguridad de la Organización Internacional de Energía Atómica. Esto, ustedes cualquier duda o cualquier información que requieren o que quieran obtener, las pueden bajar directamente de internet. Es todo material gratuito y es muy instructivo. E inclusive hay versiones traducidas al español que acá en la Argentina hace en su mayor parte la Sociedad Argentina de Radioprotección, la SAR. O sea que este material está a disposición de ustedes en internet sin problemas.
¿A quién tenemos que proteger? Porque ahora viene el tema. Bueno, yo uso radiaciones, no tengo más remedio que utilizarlas. Con esto yo a mi paciente le produzco un mayor beneficio que daño, o sea, el estudio está debidamente justificado. Pero yo tengo que tener en cuenta la protección radiológica. ¿Quiénes se van a proteger? Por lo pronto el trabajador. El trabajador se tiene que proteger, tiene que usar todos los materiales de seguridad que pueden ir desde sus delantales plomados cuando está en un quirófano o cuando tiene que entrar a una sala con un equipo funcionando, protector de tiroides, bueno, de todos esos elementos podemos hablar largo y tendido. Esos equipos tienen que estar en la sala a disposición de los médicos, de los técnicos radiólogos, cuando los necesiten utilizar. Y, por ejemplo, en los quirófanos hay que agregar cosas mucho más sofisticadas como guantes plomados, anteojos plomados, y lo que sí todo médico que trabaje con radiaciones o todo técnico radiólogo, cualquier personal que trabaje con radiaciones debe llevar un dosímetro. El dosímetro es algo que nosotros portamos, lo tenemos que colocar en el medio del pecho, en un lugar simétrico. El dosímetro lee la dosis que nosotros estamos recibiendo. La empresa que envía los dosímetros lo lee, hace unas cuentas y determina, por cuentas, algoritmos especiales, qué dosis recibimos a cuerpo entero, lo que se llama dosis a cuerpo entero. Es como si nosotros hubiéramos recibido, es como si prorratearan la dosis que recibimos en todo nuestro cuerpo. En el caso del trabajador, nosotros tenemos límites de dosis. Por ejemplo, tenemos 20 milisieverts anuales para esa lectura de cuerpo entero. Lo mismo tenemos 20 milisieverts en el cristalino, que también se calcula la dosis en cristalino porque todavía no hay dosímetros para colocar en el cristalino. Y después tenemos límites mayores en manos y piernas que llegan a 500 milisieverts anuales. El dosímetro no nos protege de nada. El dosímetro para lo único que nos sirve es para que nosotros y nuestro empleador sepan si no hemos recibido por un accidente alguna dosis mayor de la recomendada anual. Estas dosis recomendadas dependen del país, están aconsejadas por los organismos internacionales de salud, y la Argentina adopta los normales, que son los 20 milisieverts anuales en cuerpo entero, 20 en cristalino, 500 en extremidades, para protección radiológica en rayos X. Después tenemos al público. El público es cualquier persona que circule por el hospital y que por algún motivo se acerque a una sala de radiodiagnóstico, el paciente que está esperando en un pasillo, en una sala de espera. Bueno, esa persona no puede recibir más dosis que 1 milisievert anual. ¿Por qué? Porque, bueno, él no fue a hacerse un estudio, fue a lo mejor a acompañar a un familiar, o sea, esa persona tiene que recibir ese mínimo. ¿Y ese mínimo quién es? Porque uno dice, ¿por qué es 1 milisievert? Porque todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, convivimos con un montón de radiación natural, que viene de las estrellas, de los materiales radioactivos que hay en el suelo, en las paredes, en los materiales de construcción. Bueno, esa dosis que nosotros recibimos habitualmente, a la cual nuestro cuerpo ya está acostumbrado, es la que se conoce como radiación de fondo,
Y esa dosis es aproximadamente entre 1 y 3 milisievert, dependiendo de la altura. Por ejemplo, en Buenos Aires es 1 milisievert. Seguramente en Córdoba, en la sierra, puede llegar a 2 o a 3. Si uno viaja en un avión, puede llegar a 5 o 6. ¿Se dan cuenta? O sea, es una dosis que uno recibe simplemente por andar por la vida. Entonces, bueno, si yo voy a un hospital no puedo recibir más dosis que esa dosis estándar. Por eso, cuando uno diseña una sala de rayos X, controla los blindajes, controla que las paredes tengan la suficiente protección y blindaje que no deje salir hacia la sala de espera o hacia los pasillos más radiación de la que ahí tiene que haber naturalmente si todos los equipos estuvieran apagados. Y el tercer integrante de los que tenemos que proteger, ¿quién es? El paciente. Pero al paciente no le podemos poner una dosis límite, porque imagínense ustedes que están realizando una operación y la cosa se complica. ¿Qué van a hacer? Ah, no, pará, ya llegué a la radiación límite, que pase lo que tenga que pasar. No, yo tengo que seguir trabajando. Entonces, para el paciente no se define la dosis límite, sino que se definen lo que se llaman dosis de referencia. ¿Qué es una dosis de referencia? Pues, bueno, yo sé que más o menos una tomografía computada me entrega una dosis X. Después vamos a hablar de cómo se miden las dosis rápidamente. Bueno, resulta que yo recibo 10 veces eso. No, ahí hay algo que está mal. O está mal el equipo, o me equivoqué de protocolo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el control que yo hago es a partir de lo que yo sé que es lo habitual. Todo eso está tabulado. Todo el mundo más o menos sabe cuál es la radiación que yo entrego en una placa de tórax, cuál es la radiación que yo entrego en una tomografía de abdomen. Entonces, si yo me paso demasiado de eso, entonces ahí tengo que empezar a mirar, ojo, yo estoy atentando contra el paciente. Ahora, si yo estoy en un procedimiento intervencionista, yo no puedo estar como cirujano, uno no puede estar mirando la dosis, tiene que trabajar y hacer las cosas con la mayor habilidad posible para utilizar radiación la menor cantidad de tiempo posible. Para eso hay entrenamientos, hay que saber usar muy bien el equipo y hay que contar con técnicos radiólogos que lo sepan manejar y conozcan todos sus detalles para bajar la dosis lo más posible sin comprometer el diagnóstico. O sea, por ejemplo, si yo hago una placa de rayos X y utilizo una dosis tan baja, que no me deja ver correctamente lo que yo estoy buscando, ¿qué voy a tener que hacer? Repetirla. Entonces, estoy atentando yo mismo contra la protección radiológica porque le hago 2 exposiciones en lugar de 1. Entonces, lo ideal es saber utilizar el equipo para utilizar la menor dosis posible sin comprometer la calidad del diagnóstico. Todos tenemos que tener una idea porque cuando uno empieza a estudiar radioprotección necesariamente se va a encontrar con las unidades, porque cuando uno habla de cantidades de algo y tiene que saber qué cantidad me está provocando o me puede llegar a provocar una lesión, es muy importante que uno conozca la unidad. La parte de las unidades es tal vez la parte más antipática de todo esto, pero bueno, yo en esta presentación así general les cuento que la unidad de dosis absorbida por unidad de masa es el Gray, se llama Gray. En radiodiagnóstico, salvo en intervencionismo,
nosotros utilizamos el miligray, o sea, la milésima parte del gray como unidad, porque nunca llegamos a dosis tan altas. En intervencionismo sí sucede. Ahora, no es lo mismo irradiar una mama o la tiroides que irradiar un hueso largo de la pierna. ¿Por qué? Porque el efecto biológico es diferente. Hay tejidos que son más sensibles, como las glándulas, y hay otros que lo son menos, como algunos huesos largos. Entonces, cuando yo, además de considerar la dosis, quiero tener en mente el riesgo biológico, tengo que multiplicar esa dosis en Gray por un numerito que va a depender del tejido en cuestión. Y ahí lo que yo voy a hacer es incorporar el riesgo biológico. Hay dos tipos de riesgo, de efectos biológicos que producen las radiaciones ionizantes. Los que se llaman determinísticos, o sea, aquellos que yo sé que si le doy una dosis mayor a 3 miligray, lo voy a tener seguro, que pueden ser cataratas, daños en la piel, infertilidad, depilación. En los cirujanos es muy común ver la depilación en las piernas. Las cataratas, ustedes saben, 20 milisievert anuales es lo que habíamos dicho. Bueno, si yo recibo más de 20 milisievert anuales, se me van a formar cataratas radioinducidas. Entonces, estos efectos me aparecen, yo puedo relacionarlos directamente con la radiación y por eso se llaman determinísticos. Pero hay otros efectos que tal vez sean los más temidos, que son los estocásticos. El cáncer, los efectos genéticos. ¿Y por qué son los más temidos? Porque no hay una dosis límite, una dosis umbral para ellos. Yo puedo generar un cáncer con dosis muy bajas, mucho más bajas, o sea, no conozco el umbral para el cáncer, nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque es un efecto estocástico o probabilístico. Estos son los dos efectos, pero este último principalmente es uno de los efectos que más se debaten, porque todo, y un poco el hecho de que no se vea el efecto relacionado con la causa en poco tiempo, es lo que genera un poco el descreimiento y la desaprensión cuando utilizamos radiaciones de baja energía, como sucede en radiodiagnóstico. Acá tienen ustedes, en esta diapositiva, después esto se los veo de enviárselos o dejárselos para que si lo quieren ver de nuevo, lo tengan. Acá tienen los efectos determinísticos en piel, y ahí tienen las dosis que son necesarias para producirlo. Por ejemplo, eritema, alopecia, pigmentación, descamación seca, y también hay efectos tardíos, o sea, muchos aparecen inmediatamente y otros pueden aparecer, como les había dicho al principio, a los 5 meses, al año o hasta los 5 años. Acá tienen más valores, por ejemplo, para las cataratas, la esterilidad permanente, la esterilidad temporaria en hombres y mujeres. Los efectos en el cristalino. Acá tienen una imagen de un caso de cataratas radioinducidas, de opacidades en el cristalino. Esto es muy común encontrarlo en los cirujanos de hemodinamia y en los intervencionistas, que utilizan el elemento más importante de protección radiológica para ellos, que son los lentes plomados.
porque son incómodos, pesados, molestos, hay muchas excusas, pero no los utilizan y es notable, pero un estudio que se hizo en 3 congresos consecutivos de la Sociedad de Cardiología Intervencionista demostró que cerca de un 40% de los cirujanos intervencionistas presentaban cataratas. O sea, todo el público que llegó al Congreso, los que querían, los voluntarios, se les revisaban los ojos, había oftalmólogos ahí para hacer eso, y encontraron ese enorme porcentaje de personas con lesiones, algunas todavía imperceptibles. Fíjense que eso escapa a todo lo que es la estadística de una población normal. Los estocásticos, ya dijimos que son el cáncer y los genéticos, no tienen dosis umbral, pero si yo empiezo, si yo entrego en un estudio alrededor de 50 milisievert, ya tenemos que tomar algún tipo de cuidados. Fíjense ustedes que no todos los tejidos, habíamos dicho, son igualmente radiosensibles. Hay células madre, que son las células basales de nuestros tejidos, que son mucho más radiosensibles que otras. Los órganos y tejidos más jóvenes, esos se reproducen a gran velocidad, y entonces si una célula es dañada por la radiación, puede generar que sus hijos también lo sean, y entonces empezamos por generar los tumores. En los momentos en que la tasa de proliferación celular aumenta, también en ese momento los tejidos son más radiosensibles. Eso es consecuencia directa de esto, es que los niños son mucho más radiosensibles que los adultos. O sea, el niño y la mujer embarazada, o el niño y el feto, porque no es por la mujer, es por el niño que lleva adentro, son personas de riesgo y que deben estudiarse y asegurar su protección radiológica especialmente. O sea, nosotros tenemos, respecto de la protección radiológica, 3 elementos claves. Por un lado, los niños y embarazo. Por otro lado, el público, que no debe tener radiación, y ahí tenemos los problemas de blindaje. Y es muy importante que y por otro lado, bueno, el tercero es el trabajador, que está todo el día con la radiación, porque el paciente a veces recibe radiación en un estudio y por mucho tiempo no recibe más. En cambio, el personal que trabaja en los servicios de radiodiagnóstico lo recibe continuamente. Por eso es muy importante que cuando trabajamos con niños seamos muy exigentes en pedir el estudio en la zona estrictamente que la necesitamos. Esto fue un pedido de tórax, y a este niñito me lo irradiaron todo en lugar de irradiarle el tórax. Fíjense ustedes en estas curvas y van a ver que hay un exceso de mortalidad por SIBER, y los hombres tienen menor mortalidad que las mujeres en los primeros años de vida. La mujer es en general más radiosensible que el hombre. Dijimos que en radiodiagnóstico los riesgos son muy bajos, pero cuando empezamos a utilizar tomografía y ya nos encontramos con dosis del orden de los 50 milisievert, ya ahí tenemos que empezar a tener cuidado, sobre todo porque hay niños que por su patología acumulan muchos de estos estudios de 50 milisievert. Acá tienen ustedes una tablita
donde aparecen el estudio que estamos realizando, la dosis en milisievert y su equivalente en placa de tórax. La placa de tórax se considera radiación unidad, así nos desprendemos de las unidades. La placa de tórax se considera que tiene radiación 1. Fíjense ustedes que esto equivale a 3 días de radiación natural. ¿Se acuerdan la radiación natural que hablamos cuando hablamos del público? Bueno, acá fíjense que tórax es 1 y equivale aproximadamente a unos 3 días de radiación natural. Es un equivalente a 0.02 milisievert. Fíjense ustedes si estamos viendo un tránsito intestinal. Acá ya tenemos 3 milisievert. Tenemos un equivalente a 150 placas de tórax y un equivalente a 16 meses de radiación natural. Todos estos son estudios de rayos X. Si vamos a tomografía, acá ya la cosa pasa a ser más importante. Fíjense una tomografía de pelvis o de abdomen. Son 500 placas de tórax y son 10 milisievert. Habíamos dicho que pasados los 50 teníamos riesgo. ¿Cuántos chiquitos se tienen que hacer? Más de 5 tomografías de abdomen. Y muchos, dependiendo de la patología. Y fíjense que esto equivale a entre 4 y 5 años de radiación natural, sin dejar de pensar que el equipo esté funcionando bien y que la dosis que esté entregando sea la que nosotros esperamos que entregue. Todo eso se debe controlar a través de lo que se llaman los controles de calidad de los equipos y la dosimetría de los equipos, que nos permite a nosotros quedarnos tranquilos que el equipo que estamos utilizando es el correcto, está funcionando bien y está entregando la dosis correspondiente. Bueno, esto es más o menos lo que yo les quería contar como generalidad. Ven ustedes que es muy importante y esto abre muchas aristas dentro de la radioprotección, porque un campo muy amplio, las radiaciones son diferentes y los problemas que traen aparejados son diferentes. Así que bueno, estoy a disposición de ustedes, si quieren hacerme alguna pregunta, lo que sea, los escucho. ¿Ninguna pregunta? No, profe, excelente y muy claro todo por mi parte. Aquí alguien estaba preguntando riesgo en radioterapia del profesional. En general, el profesional en radioterapia no corre ningún riesgo, salvo que haga braquiterapia, o sea, cuando coloca las pastillas, por ejemplo, para tratar cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de hígado, muchas veces se colocan pastillas radioactivas, pero lo que pasa es que se utilizan todos los elementos de protección y esas pastillas están encapsuladas, entran solamente al paciente, o sea, es muy poco el riesgo. En general, el médico no debería correr ningún riesgo, salvo el médico intervencionista. Ellos son los que más riesgo corren, los cirujanos. Ni en radioterapia, ni en medicina nuclear, porque el papel del médico es más controlar e informar. Tal vez los técnicos sí corran un poco más de riesgo si no saben utilizar correctamente los elementos y no usan los elementos de radioprotección.
Bueno. Gracias, profe, tenía esa duda. Susana. Sí. ¿Cómo te va? Me presento, soy Gonzalo Egea, soy docente de la Escuela de Tecnología Médica, que son los chicos que organizaron esta charla excelente que has dado, te felicito. Gracias. Te sigo hace muchísimos años porque estaba con el control de calidad del Instituto Nacional del Cáncer, entonces vi muchísimas de tus capacitaciones, incluso hice muchísimas de tus capacitaciones y viajé a verlas. Susana, te hago una pregunta que quiero que la respondas vos, o sea, yo ya la sé, pero para que los chicos la escuchen de vos. ¿Qué opinás de esta relajación que tienen a veces los estudiantes cuando están cursando la práctica con equipos que emiten radiación, incluso los licenciados y técnicos que ya ejercen, ¿no? Y tienen muchos años de ejercicio, esta relajación de que la radiación, como no la vemos, no la sentimos, no sabemos dónde está, por dónde pasa, sí sabemos por dónde salió, pero como no sabemos que está, no la podemos oler, genera una relajación, y esa relajación va acompañada de descuidos. Bueno, no me pongo el chaleco, total, no pasa nada, no lo sentimos, no es lo mismo que cuando prendemos la luz y vemos la luz, o prendemos un aromatizador y sale un olor a algo. Entonces, ¿qué opinas de eso? Como para aconsejarlos a los chicos en esta relajación que la vemos seguida, los que hacemos supervisión de prácticas y demás, incluso en compañeros, ¿no? En el hospital. Sí. Mira, en esta época tan particular que estamos viviendo, donde un grupo de personas nos ceñimos a la ciencia, bueno, sería una buena cosa aconsejar a todo estudiante de ciencia o al arte médico, que es una ciencia también, se limite a la ciencia, porque también estamos en la época donde los virus no existen, la Tierra es plana, y yo creo que cuando uno se relaja demasiado, primero se está apartando del conocimiento científico, y después no tiene lo que nosotros los radioproteccionistas llamamos cultura de la seguridad. Yo siempre pongo el ejemplo de que si entra de golpe un nenito al lugar donde estamos nosotros y va derecho a meter los dedos en el enchufe, uno ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar un ataque, lo va a agarrar como pueda o le va a dar un chirlo en la mano? Y ahí no pasó nada. En cambio, nosotros prendemos un equipo de rayos X y nos quedamos adentro, por ejemplo, o no usamos el delantal plomado. ¿Por qué? Porque no valoramos el riesgo que estamos corriendo. Entonces, por eso, para mí era importante contarles un poquito de la radiación para que no la subestimáramos, para que nos quede claro el daño que puede ocasionar, aunque no nos demos cuenta. El resto queda en cada uno, ¿no? O sea, es un tema de educación, que logremos transmitir realmente el tema del riesgo sin exagerarlo, porque tampoco exagerándolo resolvemos nada, porque podemos hasta generar un rechazo hacia el uso de la radiación, generarle al paciente un temor. Hay que saber que lo que hay que hacerlo, que el médico, el técnico, el tecnólogo se pueden proteger y que el paciente está librado a la capacidad de las personas que lo atienden y tiene que confiar en ellas. No puedo especular más que hasta ahí. Dale, Susana, muchísimas gracias. Era la respuesta que yo quería escuchar y que se compartiera. Así que te agradezco mucho. Bueno. Excelente tu charla. Bueno, les agradezco mucho la permanencia, que espero no haberles resultado aburrida, y ya saben que pueden pedir que ampliemos cualquiera de las áreas que necesiten, lo único que tienen que hacer es avisar. Buenas tardes, Doc. Buenísimo. ¿Puedo hacer una consulta? En torno... Sí, ¿cómo no? Escuché o leí una vez que existía un proyecto a nivel nacional de poder trabajar alguna especie de carnet de radiaciones que reciben los pacientes que se someten a muchos estudios, así como existe el carnet de vacunas,
por todos estos riesgos que genera, ¿no?, la radiación. Y bueno, por ahí me interesa saber, digamos, cuál es su opinión con respecto a eso, si es posible en algún momento, en un futuro no tan lejano, poder trabajar desde ese proyecto alguna iniciativa que sea superadora para la sociedad en torno a los cuidados que tenemos que tener con el uso de las radiaciones. Bueno, ese es un proyecto que viene a partir de uno de los directores de radioprotección del Organismo Internacional de Energía Atómica, el doctor Rejani, un hindú. Él trabaja en tomografía y estaba muy preocupado por ese tema. Intentó aplicar el tema del carnet. Ese carnet en algunos hospitales que tienen todos los equipos con dosimetría incluida, lo usan. No es una mala idea, tienen que ser todos equipos digitales, tener la cámara de ionización incorporada para poder medir la radiación que entregaron. O sea, hay que agregar tecnología a lo que nosotros tenemos en el país. No es una tecnología muy cara, inclusive la podemos hacer nosotros, pero también aparecen dos problemas. Una, que muchas veces en los centros de diagnóstico no se quiere informar al paciente sobre la dosis que recibió por un tema legal de responsabilidad médica. Y por otro lado está el tema de que, como yo les conté, el paciente no tiene dosis límite. O sea, no importa cuánto acumule yo en ese carnet, si los estudios estuvieron debidamente justificados, yo los necesitaba como paciente. Entonces, bueno, es un tema que hay que manejarlo con cuidado, porque así como los médicos y los técnicos, aún estudiando esto, no tienen la disciplina de la protección, una mala información puede asustar al paciente, que se puede negar a hacerse un estudio, por ejemplo. Ese es el tema. Pero bueno, sería bueno utilizarlo, por lo menos ver al principio cómo funciona a modo experimental, donde sí se puede observar eso, aunque y se asocia la dosis al paciente, es en intervencionismo y en hemodinamia. En esos procedimientos se hace. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, quería agradecer nuevamente, bueno, por su participación en este curso y a todos los estudiantes que también estuvieron acá y egresados también. Así que bueno, no hay más nada que decir, creo que ya no queda ninguna duda. Pero bueno, muchas gracias a todos y espero volver a vernos en algún momento también, hacer otro curso en un futuro. Muy bien. Bueno. Cuenten. Mauro ya le va a estar enviando el certificado de disertación a usted y los certificados de asistente se van a enviar durante estos días, ¿sí? Sí. Así que bueno. Yo le envío a Mauro la presentación. Dale, buenísimo. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego.